Enhorabuena, si has llegado hasta aquí eres de ese 20% de empresas que sobreviven a los 5 años. Hace tiempo de eso para mí. Hoy quiero que me acompañes en estos tips, en estos consejos que te voy a dar para que tengas determinadas herramientas comerciales y de marketing que te ayuden a que tu negocio, tu emprendimiento sea exitoso. Lo más relevante en una cuenta de resultados es la primera cifra, y esa cifra viene de los clientes. Los clientes son los que consiguen que nuestra empresa tenga viabilidad, que sea el motor, que de alguna manera consiga que se mantenga en el tiempo. Entonces, en un momento dado tenemos que hacer un análisis, una reflexión de cuáles son las características, no solo que han hecho que tengamos esa cartera de clientes, sino qué características comunes reúnen esos clientes para que de alguna manera podamos identificar patrones, audiencias o perfiles que nos sirvan para segmentar, para llegar a audiencias muy concretas y en un segundo término buscar más peces que se alimenten de la misma mercancía que les hemos suministrado. A todos nos gustaría creer que nuestros clientes son rubios de ojos azules o rubias de ojos azules, pero esta segmentación clásica ha pasado a un segundo término. Cada vez están más difuminados los límites de nuestros clientes y un cliente puede ser en un momento dado transaccional y en otro momento dado puede ser estar más hibridado, menos definido sus características comunes y más contextual. Esto es, alguien nos compra porque en ese momento tenía esa necesidad. Sí que podemos establecer patrones o perfiles en cuanto a la actitud con la que se enfrentan a lo que nosotros ofrecemos. Se enfrentan o reaccionan a lo que nosotros ofrecemos. Cada vez es más común llegar a targetizar o de alguna manera hacer patrones de clientes que respondan a unas características en lo que definimos el buyer persona. El buyer persona nos ayuda a identificar con cierta claridad cómo son las características comunes que reúnen nuestros clientes, pero más en un aspecto actitudinal que de elementos más sociológicos o elementos más económicos como históricamente se venía haciendo. Las claves con las que deberíamos hacer un buen análisis de cliente y que deberíamos seguir para que sea exitoso este proceso: 1, identificar nuestros mejores clientes y sus características comunes; 2, establecer de alguna manera cómo han llegado a nosotros y saber cuál es el driver al que reaccionan; y 3, ayudar a proyectar esto para construir un buyer persona que nos sirva para de alguna manera tener un modelo al que apuntar en el momento dado. ¿Cómo consigue un emprendedor sin acceso a un gran presupuesto ser relevante y conseguir que de alguna manera trascienda lo que él hace y lo que él propone y ofrece al mercado? Pues básicamente el concepto es crear tu marca personal, ser una voz autorizada que todo el mundo demande y todo el mundo necesite porque tiene relevancia lo que cuenta y lo que expresa. A través de 2 vías fundamentales. Una, que lo que tú proporciones dote de contenido a determinados medios, bien ofreciéndote para participar en foros, bien dejándote ver en determinados ambientes, en determinadas órbitas. Eso te va a hacer que la gente te considere. Y 2, siendo experto en un tema muy concreto, en un nicho que haya lo que se denomina un océano azul, poca competitividad o poca competencia, y te conviertas en la referencia que cuente eso. Cuando hablamos de seleccionar de medios, tenemos que identificar ducha o lluvia. Lluvia, los medios clásicos, convencionales que todos tenemos en la cabeza: radio, televisión, prensa, grandes audiencias, más o menos identificadas por distintos perfiles, con oleadas, con cierta segmentación en función del medio. Y si hablamos de ducha, pues ahí estamos moviéndonos en la inmediatez, estamos moviéndonos en las redes sociales, que lo bueno es que nos dan información casi inmediata de cómo está resultando de exitosa una acción o no. Con el mismo sector, voy a poner 2 ejemplos de cómo llegar a través de ducha o lluvia. Una bodega.
estamos en La Rioja, estamos rodeados de vino. Una bodega clásica necesita llegar a prescriptores y para eso el canal convencional, en los medios convencionales, de alguna manera llegan con más eficacia a sus audiencias, mientras que una pequeña bodega de un productor muy concreto que tenga muy pocas botellas, quizá debe plantearse el ser algo más disruptivo, planteándose el llegar a través de redes sociales, Instagram, etcétera, porque ahí es donde va a encontrar la dimensión y la medida para ser relevante para un número muy concreto de su target o su público. Una vez que tenemos analizados e identificados a nuestros clientes, busquemos características en común para identificar clientes gemelos. Esos gemelos van a hacer que de alguna manera nuestro ejercicio constante de revitalización de nuestra cartera de clientes, bien sea por la fidelización o bien sea por la captación, nos permita tener opciones abiertas sobre la mesa. Una vez que hemos identificado a nuestros clientes, recurrimos a la técnica del funnel, del embudo. El funnel es una técnica que nos permite identificar en qué momento nos encontramos en concreto con nuestra relación con esa oportunidad o ese potencial cliente. Tiene varias fases. La primera es la oportunidad, en la que aparecen todos los clientes a los que podemos acceder. Y la última es cómo se ha convertido o cómo hemos llegado al resultado, que es la firma del contrato, la compra, el cierre de la operación. Dentro de ese funnel hay varias etapas y cada una de las etapas nos indica el grado de madurez que tiene esta relación que estamos iniciando con esta oportunidad. En ese funnel, la primera etapa que tenemos que cubrir es el contacto con el cliente. Lo podemos hacer de las maneras en las que os sintáis más cómodos, o bien por email o bien por teléfono, y simplemente identificamos esa oportunidad. La segunda etapa, si hemos obtenido respuesta favorable de ese contacto, de esa oportunidad, es la presentación. La siguiente etapa, una vez que ya hemos presentado, necesitamos cualificar al cliente, ver si realmente es el pez al que queremos pescar. Y la cuarta etapa, antes de culminar, pues es presentar la propuesta de acuerdo a las necesidades e intereses que tenga ese cliente. Y una vez que hemos conseguido presentar la oferta, pues la respuesta debe ser o que nos compran o que no nos compran o que posponen la decisión. Si nos compran, ya hemos cerrado el círculo completo del funnel. La principal ventaja de la metodología del funnel es que identificamos las oportunidades y sabemos en qué momento se encuentra cada una. Y esto numéricamente nos ayuda a mejor gestionar nuestro trabajo comercial. Identificar a los clientes nos sirve para establecer gemelos. ¿Gemelos quiénes son? Aquellos que comparten características similares a los que ahora mismo nos compran. Esto es positivo porque ya sabemos cómo tenemos que funcionar, ya sabemos cómo tenemos que actuar con ellos. De alguna manera tenemos una experiencia que nos sirve para ser más eficaces en esta labor comercial. ¿Cómo identificar a los clientes gemelos? Pues esto, volviendo a la educación general básica, la EGB, es buscar el mínimo común múltiplo. ¿Qué características comunes reúnen aquellos clientes que ya nos compran? Si identificamos esas características comunes, podemos salir y buscarlas en otros clientes que también las tengan. Vale, ya hemos identificado cómo llegar a los clientes y a qué clientes tenemos que llegar. Vamos a trazar una hoja de ruta. Esa hoja de ruta nos debe servir para tener en la mirada, en el horizonte, un objetivo al que apuntar. No debe convertirse en un documento estanco que no sea permeable a los cambios que vayamos a sufrir en nuestro tránsito. Algo que se quede en una estantería, que adorne nuestra estantería, sino tiene que ser un documento vivo que nos sirva para adaptarnos a las distintas situaciones a las que nos vamos a enfrentar. En este sentido distingo dos elementos. Uno, el plan de negocio, que se mueve más en el ámbito estratégico, que nos debe servir como guía general, no como pauta, y la pauta es el plan de marketing, que de alguna manera nos fija los hitos que tenemos que ir cubriendo para llegar a ese objetivo. El plan de negocio, además de moverse en el ámbito estratégico, debe responder a cuál es nuestra ambición como empresa, qué es el principal propósito de nuestra organización
y sobre todo cómo eso se materializa económicamente en términos numéricos. El plan de marketing, en cambio, es un documento más táctico, más pensado para activar lo que nosotros somos al final en términos comerciales, en términos de persecución de esos objetivos de negocio. Citando a un gran filósofo de nuestro siglo, que es Mike Tyson, el boxeador, él decía que nadie aguanta un plan cuando él suelta un primer guantazo. Un plan tiene que ser un elemento vivo, un elemento orgánico, algo que nos sirva como guía para llegar a esos hitos que hemos marcado de negocio, pero que no sea algo que nos constriña y que de alguna manera impida que nuestros movimientos sean ágiles. Las distintas fases que componen o etapas que componen un plan de marketing es primero un análisis DAFO, que es mirarnos hacia adentro y con cierta introspección ver cuáles son nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y a partir de ahí, cruzando estos 4 elementos, identificar aquellas actividades, aquellas acciones que nos van a permitir activar nuestro negocio y llegar al cumplimiento de los objetivos. Ningún plan tiene sentido si no se le asignan recursos, si no se le asigna tiempo, si no se le asigna un valor económico, porque esto nos va a servir luego para medir la eficacia y el cumplimiento de este plan. Estos KPIs, estos elementos de control, sí que deben ser de alguna manera monitorizados permanentemente en el tiempo, porque son las boyas que nos van a indicar si vamos a llegar a nuestro destino. El momento final de un plan de marketing es la revisión. El control lo hemos hecho a través de esos KPIs, de esas medidas, de esos elementos, de esos indicadores que nos han valorado nuestro performance, si lo hemos hecho bien o mal. El elemento de revisión nos sirve para ver qué acciones iterar, esto es, repetir con más contundencia, o qué acciones desechar y eliminar. Herramientas que podemos utilizar para incorporar ese plan de marketing y que nos sirven para facilitar la tarea de identificar cómo dirigir nuestra actividad. La BCG es una matriz que nos permite identificar si estamos en el sitio correcto en el momento apropiado. ¿Cómo? Viendo si el mercado está en crecimiento o en decrecimiento. Si está en crecimiento, dejémonos llevar por la ola. Si está en decrecimiento, identifiquemos otros mercados en los que dirigirnos o por lo menos migrar antes de que el agua deje el estanque sin peces. Además, si nuestro producto es o una estrella o una vaca lechera, aprovechemos para ordeñarlo. Algo que une ambos mundos, el mundo de la estrategia del plan de negocio y el mundo de la táctica del plan de marketing, es una buena herramienta como puede ser tener un branding adecuado. Un branding adecuado nos va a permitir que tengamos una plataforma a partir de la que construyamos nuestra marca y que impacte en todas las áreas de negocio.